Y tomando en cuenta que poco a poco está terminando la temporada y que hemos tenido muchas mejoras en muchos sentidos de la palabra durante esta propia temporada, tanto a nivel colectivo pero también a nivel individual, creo que queda bastante claro y es una moraleja bastante grande la que nos puede dejar los casos de muchos jugadores. Yo creo que tanto Ter Stegen, Frenkie de Jong, bueno, hay muchos jugadores, ¿no? En general que no estaban rindiendo entre comillas de la manera esperada y estaban muy criticados, y de la pasada temporada esta pues han mejorado bastante, y es de lo que quiero hablar hoy. El mejoramiento de muchos jugadores respecto a la pasada temporada, por el mejoramiento del equipo, y esto principalmente llegado desde la llegada de Xavi Hernández, nuestro actual entrenador. Bueno, yo recuerdo que la temporada pasada estaban muy criticados muchos jugadores, tanto Sergio Busquets, Jordi Alba, Piqué, Sergi Roberto, los capitanes generalmente, jugadores como por ejemplo Ter Stegen también, jugadores que ni siquiera están rindiendo tal vez del todo mal, como Frenkie de Jong, también estaban siendo muy criticados. Estaban siendo criticados en muchos sentidos de la palabra todos estos jugadores, y yo creo que han dado un mejoramiento de rendimiento de la pasada temporada a esta. Hemos visto también casos como por ejemplo los de Pedri, los de Gavi, muchos jugadores en general que estaban rindiendo bien, pero ahora están rindiendo mejor. Es decir, esos clásicos jugadores que por mucho que los metas a un mal equipo van a rendir bien porque son unos cracks, pero claro, van a rendir menos porque a menos rendimiento colectivo, menos rendimiento individual, y a mayor rendimiento colectivo, mayor rendimiento individual. Es la ley del fútbol, ¿no? Y de momento es lo que ha sucedido. En la pasada temporada, jugadores como Ter Stegen, y es con el que me gustaría empezar porque es el caso yo creo que más flagrante de todos, es que por ejemplo a Ter Stegen se le criticaba bastante en muchos sentidos por ser, pues bueno, prácticamente un portero que se comía muchos goles, ¿no? Se le solía decir Ter Statuen, se le decía decir que era un tronco y no sé qué tantos, y prácticamente respecto a la pasada temporada Ter Stegen ha acumulado, yo ya no sé ni cuántas porterías en cero. Creo que está peleando por un trofeo Zamora, está peleando por incluso muchos récords personales. Ya ha roto creo que bastantes esta temporada, pero aún así pues la ambición, el deseo, ¿no? Que siempre es muy necesario que los jugadores quieran esta ambición de cada vez cosechar más. Eso sí, dejando claro que lo importante es el colectivo y que está en un segundo plano esos logros individuales, pero aún así son necesarios, ¿no? Para que sean como motivación para el futbolista. Ter Stegen ha cosechado muchas porterías en cero y prácticamente en la primera vuelta hizo una temporada espectacular, muy pocos goles encajados, esta segunda ya más. Yo creo que más que nada por estos últimos partidos donde el Barça con la liga ya ganada pues desconectó totalmente y ya se empezó a acercar el título y se empezó a desconectar, cosa que eso también es en parte preocupante, pero el asunto aquí es que Ter Stegen estuvo manteniendo una buena regularidad durante toda la temporada, y tomando en cuenta los registros a las pasadas temporadas, Ter Stegen ha mejorado bastante. No es que realmente Ter Stegen de la nada pues se haya convertido en un buen jugador siendo un mal jugador, o que era un buen jugador y se haya hecho un mal jugador y ahora está demostrando otra vez lo que es. En realidad Ter Stegen está demostrando lo que siempre ha sido en general, un buen portero de unas buenas características, pero que debido a que pues estuvo en colectivos buenos y en colectivos malos, pues haya un contraste bastante interesante entre un Ter Stegen que recibe muchos goles, que parece que casi no puede hacer nada en acciones aisladas, y un Ter Stegen que directamente ahora pues está rindiendo bastante bien, e incluso ha crecido yo creo que su capacidad para el 1 contra 1, se ha visto bastante. Yo no me esperaba un rendimiento de Ter Stegen personalmente de este tamaño. Sí me esperaba un rendimiento bueno, pero no tan exageradamente bueno como lo está haciendo ahorita. Ha habido varios partidos donde Ter Stegen, por ejemplo, nos ha salvado en acciones del 1 contra 1. Por ejemplo, aquella vez que hemos jugado contra el Madrid, cuando hemos jugado contra el Atlético, ha habido manos salvadoras de Ter Stegen que nos ha salvado varios puntos, y ya sabemos que esos puntos en esos momentos fortuitos pues terminan valiendo rachas, dinámicas, incluso títulos, y es de lo que quiero destacar, porque Ter Stegen en general había sido un buen jugador, pero repito, a fin de cuentas depende del colectivo, y el caso del portero es muy particular porque
El portero realmente depende de qué tan bueno es el sistema defensivo. Y el sistema defensivo, en nuestro caso, que tenemos el juego de posesión, depende enteramente de qué tanto dominamos el partido, de qué tanto no, qué tanto podemos hacer en repliegue en cuanto a actitud y trabajo táctico, qué tanto hacemos y qué tanto no a la hora de hacer un sprint, a la hora de hacer la presión, a la hora de hacer acciones netamente defensivas, hacer superioridades defensivas, la chica, incluso cuando tenemos que estar tirados atrás, ¿no? Una chica de espacios, un repliegue. Y realmente eso es de lo que ha mejorado también mucho el Barça respecto a la pasada temporada. Xavi le ha dado un toque, bueno, mejor defensivamente hablando del equipo, porque simplemente dominando el juego, dominando los partidos y dominando en general todo lo que se tiene que dominar en un equipo de fútbol, dominando mejor la posesión, controlando cada vez más los partidos. Nos falta todavía, pero ya tenemos algo bastante interesante. Pues claro, esto termina haciendo que el sistema defensivo mejore más. Sí, porque por ejemplo con Koeman, que metía un central extra para corregir las lagunas defensivas, pues directamente es que no era que tú tengas que meter a esto o cambiar el otro, porque son unos troncos, son problemas de sistema, problemas y podemos decir que no individuales, sino colectivos de sistema defensivo, de que no domina los partidos. Ahora los dominas y Ter Stegen está viendo la mejora. Se siente más arropado, tiene más ayuda y por supuesto en una manera así pues puede cometer menos errores. Y no solo es que no cometa errores, sino que, repito, ha cometido varios aciertos, varios momentos, varias salvadas de Ter Stegen en capacidad del 1 contra 1, que cuando estás en el 1 contra 1 es muy difícil hacer algo. Y para mí, si le meten un gol a un portero en una acción de 1 contra 1, yo nunca voy a decir nada, porque a ver, milagros no se puede hacer, pero Ter Stegen aún así ha tapado bastante. Entonces Ter Stegen es un jugador que ha visto radicalmente grande el cambio, y lo comentamos a principio de temporada. Es un jugador que a mí se me hace un portero perfecto para nuestro estilo de juego. Un portero que tiene buen juego con los pies, que tiene visión de juego, que tiene un buen entendimiento del juego, cómo salir jugando desde atrás, tiene buen pase, tiene calidad para incluso dar asistencias, ¿no? Surrealistamente lo hemos visto dar asistencias. Es un portero que es bueno para el 1 contra 1, también casi no deja rechace. Por alto no va del todo bien, pero sí que tiene bastante confianza, y a la hora de salir con las ideas bastante claras termina corrigiendo bastante. Entonces es un portero que domina para mí lo que tiene que dominar cualquier portero, y así incluso más. Y Ter Stegen ha visto el cambio. Y no solo Ter Stegen, lo han visto muchos jugadores, que ahora quiero ir con el caso de Frenkie de Jong. De Jong es un jugador que yo siempre comenté que me encantaba. Es un jugador que desde que viene el Ajax con Ten Hag, a mí se me hizo increíble. O sea, la calidad que tiene este jugador para iniciar las jugadas, ¿no? Yo creo que cuando le das tú un poco de libertad a De Jong y le dejas dirigir, le dejas a él organizar, iniciar las jugadas, creo que es un jugador que nos puede ayudar bastante en todos los sentidos. Es un jugador que suele brillar cuando suele tener el protagonismo y la autoridad dentro del campo para poder organizar y hacer dependiendo de cómo se le busque. Es un jugador que te puede servir de interior y de pivote. Yo personalmente siempre he preferido al De Jong pivote, pero pivote ofensivo, podríamos decirlo así. Considero que siempre ha sido su mejor versión. Y realmente De Jong, desde que había llegado, le tocó pues llegar con Valverde, después con Setien, después Koeman, ahora que sí, bueno, pues ahora Xavi. Y digamos que De Jong pues estuvo deambulando de posición en posición. Un día era centrocampista con llegada, el otro día era centrocampista para organizar, el otro día centrocampista pues igual interior pero más ofensivo, el otro día pivote ofensivo, pivote defensivo, otro día pues parecía central. Estuvo deambulando de una posición en otra, realmente de un rol en otro. Y yo siempre lo he comentado, que para tener para un jugador, para poder triunfar, uno, necesita estar en un proyecto consolidado, y dos, con una posición, un rol que se adecue a sus características. Y repito, pues un equipo bien trabajado, que encaje en el estilo de juego, que sea un equipo que juega algo principalmente. Y pues De Jong le tocó llegar justo en la temporada del 2-8, ya me dirás tú. De Jong no pudo realmente brillar hasta la llegada de Xavi. Simplemente había dado pues destellos de calidad.
y yo creo que esta temporada de Jong ya se ha consolidado y ha aclarado totalmente las dudas. A mí me gustaría que se quedara, pero yo repito que aquí hay un problema de que De Jong está cobrando mucho dinero, en la próxima temporada va a cobrar más, que el problema no es ese, pero el problema es la masa salarial. Ya nadie está comentando, ya le están dando la etiqueta de intransferible cuando no hemos solucionado el tema de su salario, cosa que me pone nervioso. Pero aún así, si se pudiese hacer algo con su salario y poderse quedar sin que nos afecte la masa salarial, a mí me encantaría, porque este jugador, ya digo, siempre me ha gustado. Tuvo problemas evidentemente. Al principio cada vez mejoraba más el equipo, pero su responsabilidad defensiva no era la mejor, principalmente porque en acciones donde podía hacer más no lo hacía, hasta esta temporada donde empezó pues siendo suplente. Sonó con mucha fuerza su salida al United con Ten Hag, que bueno, pues se confirmó sí o sí. Cuando creo que terminaron tomando al CEO del United con aquello de que tienen que estar haciendo todo lo posible por complacer a Ten Hag, pues bueno, terminó destacando bastante, que evidentemente lo querían. Sonó con bastante fuerza, incluso sonó para el Manchester City con Guardiola, pero al final del día pues empezó a jugar un poco antes del Mundial, y yo creo que desde entonces pues está siendo un jugador excepcional. Yo cada vez le veo más activo, le veo más comprometido y más responsable defensivamente. Con estas características yo creo que puede actuar perfectamente en lo que muchas veces busca Xavi, ¿no? Ese 4-3-3 no simétrico, o ese 4-3-3, no sé decir, con un cuadrado en el centro del campo, es decir, De Jong a veces actuando más atrás, un poquito más enfrente, a veces más adelantado, a veces más pues dependiendo de la acción y del partido y planteamiento, pues puede variar, si ofensivo o defensivo. Yo creo que es un jugador que cumple con roles polivalentes, vitales, que viene bastante bien, y sus características son maravillosas. Xavi yo lo había comentado desde antes de llegar al Barça, que De Jong se le hacía un jugador excepcional, que incluso lo felicitó cuando fichó por el Barça. Y este jugador, yo creo que Frenkie De Jong es un jugador que tenemos que tener en cuenta. También su gran cambio, ¿no? Cómo ha cambiado desde la pasada temporada hasta esta, conforme su actitud y el tema del mejoramiento del equipo. Entonces, estos dos casos en especial yo creo que nos deja bastante claro que muchas veces, y es el problema para mí siempre del barcelonismo, que se suele señalar de cara a la derrota. A la gente le gusta señalar con el dedo a responsables. La gente quiere culpables, sí, le gusta señalar culpables, porque lo que quiere es ver cabezas volar. Sí, me explico, quiere ver destituciones, quiere ver jugadores fuera del equipo, y debido a que a la gente le gusta esta clase de cambios radicales, pues tiene que buscar responsables, y le gusta señalar con el dedo a ciertos jugadores. Pero siempre se suele criticar el hecho de que este jugador no está rindiendo, pero nunca se suele decir, bueno, ¿y por qué no está rindiendo? Es un problema de él. Todo está bien físicamente, tácticamente, anímicamente, psicológicamente, están entrenando bien, están comiendo bien, están durmiendo bien, se siente contento, el jugador no está mal. Sí, le pasa algo en lo personal que le afecta a lo deportivo. ¿Qué está pasando aquí? Y evidentemente pues sí, la respuesta era que sí, un jugador futbolísticamente que jugaba sin ganas, porque claro, en un equipo que llegaste y apenas va al 2-8, se va a la Europa League y no sé qué tantos, claro, evidentemente pues era una cosa que podrá bajar pues el estado anímico del jugador. Y más aparte, si el equipo no juega bien, pues claro, oye, poco se puede hacer. Se mejoró esto y automáticamente mejora el jugador. Entonces, es bastante relativo el nivel de los jugadores, porque depende de cómo los tomemos de referencia. ¿Es el mejor? ¿Qué tomamos en cuenta? ¿Su mejor versión o su peor versión? Pues yo creo que se tiene que tomar en cuenta sus características y ver la mejor versión y la peor versión como potenciales resultados, dependiendo de cómo se trabaje con el jugador. Entonces, estos casos tanto de De Jong como de Ter Stegen yo creo que nos dejan bastante claro y de manifiesto que se tiene que tener cuidado a la hora de señalar jugadores, porque aparte de que les puede afectar, son jugadores que en una situación mejor nos podrían ayudar, nos podrían dar una mano, y podría ser un jugador excepcionalmente bueno que pues podría demostrar que las críticas pues no eran justas. Tal vez sí justas por criticar que está mal, pero siempre dejando claro por qué se está rindiendo mal. Sí, siempre ha sido un debate profundo, porque sí, por mucho que tú eches a los jugadores que consideres el problema porque los señalaste con el dedo,
no estás resolviendo el problema que los está haciendo rendir mal. Entonces, por mucho que tú traigas mañana al mejor centrocampista del mundo o al mejor futbolista del mundo, va a rendir peor, salvo que sea un caso muy surrealista de un jugador muy bueno. El 99% de los casos va a rendir peor y vas a tener que echarlo otra vez y vas a hacer Bartomeus, vas a gastar el dinero, porque repito, el problema no es echarlos, el problema es solucionar el problema. Ya si de ahí consideras que necesitas algo mejor, pues adelante. Pero repito, el caso de Jonk y de Ter Stegen yo creo que nos deja bastante de manifiesto. Otro caso podría ser Dembélé, aunque Dembélé yo no lo metería tanto porque Dembélé ya desde la pasada temporada inmediatamente llegó Xavi, empezó a rendir muy bien. El jugador, pues Xavi lo dijo desde antes, cuando estaba Dembélé todo lesionado, sin que nadie confiara en él. Incluso yo decía, ¿no?, que yo lo quería fuera a él y los galácticos de Bartomeu, Coutinho y también a Griezmann. En este caso se sacó a Coutinho y a Griezmann, Coutinho a Aston Villa y a Griezmann al Atlético de Madrid, y Dembélé se quedó. Yo dije, ok, empecé a ver cómo rendía y terminó rindiendo bastante bien. Yo lo quería más que nada porque no sabía si iba a poder alcanzar una regularidad física y porque no sabía si el barcelonismo le iba a dar una oportunidad. Al final se los ha ganado con rendimiento y con actitud. Y este jugador pues ha demostrado de momento que también es un caso flagrante, ¿no? Un jugador con una alta capacidad de desborde para el 1 contra 1, cada vez hace mejor la toma de decisiones, es un jugador que alcanzó su regularidad física, un jugador veloz que puede jugar en conducción, como yo lo llamo, jugar atacando el espacio, un jugador totalmente vital que asiste, que incluso tiene bastante gol, un jugador perfecto para muchos sentidos, de los más desequilibrantes del mundo. Entonces, Dembélé también ha dado otro salto de calidad que tal vez no comenté tanto durante el video. Ya ha habido muchos, ni siquiera se comente Piqué cuando también jugó en sus últimos partidos, se centró, se lo tomó en serio, el equipo mejoró y al contrario, pareció otra vez un Piqué bastante excepcional, que lo comenté, ¿no? Que me hacía mucha ilusión su rendimiento y también que esa pareja Piqué-Araujo pues fue maravillosa, ¿no? Fue la mejor pareja ese segundo tramo de la liga. Y Piqué como Araujo pues era una pareja perfecta, ¿no? Un central líbero, podríamos decirlo así, y un central más para, bueno, la corrección, ¿no? Para meter ese trabajo sucio que se necesita. ¿Qué otro? Busquets también mejoró, bueno, al máximo de sus ya actuales capacidades. Jordi Alba también, por ejemplo. Sergi Roberto pues también, ¿no? Ha hecho partidazos la vez que cuando no ha estado lesionado y ha participado, ha hecho partidazos. Es decir, ha participado y ha mejorado mucho, todos han mejorado mucho, y en moraleja lo que nos deja esto como aprendizaje es que se tiene que tener cuidado a la hora de que se habla de los jugadores, porque aparte de que se les puede afectar, pues estos casos nos dejan bastante claro y de manifiesto que no necesariamente el más rendimiento de un jugador tiene por qué retratarlo y hablar por sus máximas capacidades. Un jugador puede mejorar en muchos sentidos y llegar a su máxima versión y por supuesto demostrar que vale y repito, si en todo caso si se va a señalar, que se señale el problema, que se corrija el problema y no se quiera corregirlo, simplemente pues sacando al jugador porque no está solucionando nada y el que venga para sustituirlo va a rendir igual o peor, salvo un caso excepcional. Entonces, pues aparte que nos deja bastante claro pues que los cracks pueden fracasar, que es un caso bastante para comentar, para pues tal vez tener más cuidado a la hora de criticar jugadores, pues en general tener en claro que lo más importante una vez más es el estilo, la importancia del modelo y que, repito, que los jugadores pues pueden rendir mejor o peor dependiendo de cómo se trabaje. Y nada, pues de los cambios que pueden dar los jugadores, porque repito, los cracks fracasan y hay jugadores incluso que de los que se duda que pueden llegar a más rendimiento del que se parece, ¿no? Del que parece que pueden dar. Pues nada, ejemplos del que nos pone el fútbol y que tenemos que aprovechar para tener en claro y por supuesto aprender de ellos para los próximos eventos, porque bueno, el fútbol constantemente evoluciona y te va enseñando esta clase de cosas, ¿no? Pero bueno, sea como sea, yo lo dejo hasta aquí. Mis redes sociales están en la descripción de mi canal principal de anime y manga también. Yo soy el Fifas y nos vemos en el próximo video. Adiós.